De nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad en este domingo puede para nosotros también marcar el final de las celebraciones más importantes del año litúrgico. Y cierra ese círculo de nuestro año litúrgico porque también se prolonga en la acción de fe y especialmente de confianza de revivir el misterio de Cristo en nuestra vida. Y eso se actualiza y se hace memoria cada vez que nosotros celebramos los sacramentos de la Iglesia. Porque como podemos ver, todo sacramento de la Iglesia inicia invocando la asistencia trinitaria. Padre que crea, Hijo que santifica y Espíritu Santo que vivifica nuestra vida. Por eso en muchas ocasiones he tenido la oportunidad, y especialmente en estos tiempos, de poder ver cómo la fe también de tantos hermanos se hace evidente bajo este signo trinitario. Y digo que lo he podido constatar porque a veces estoy aquí o fuera de la iglesia y veo cómo hermanos pasan en sus autos, bicicletas, o sea, en moto, y delante del templo hacen la señal de la cruz. Eso haciendo referencia a lo que encierra no el templo, sino lo que hay dentro del templo, y es la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Es importante y también reconfortante ver cómo tantos hermanos desde la reja en estos tiempos que nuestra iglesia ha estado cerrada, se detienen a orar un momento y hacen la señal de la cruz. Eso también nos habla claramente de esa presencia del Padre que crea, del Hijo que santifica y del Espíritu Santo que mueve el corazón de estos hermanos que aunque pasen paseando el perro, haciendo sus diligencias personales o al supermercado, tengan el momento de ver hacia el templo y poder encomendar sus acciones y poder presentar sus oraciones. Por eso, como el Adviento y la Navidad trae consigo la primera Pascua, el nacimiento del Señor, la Cuaresma y la Semana Santa nos lleva a la segunda Pascua, la resurrección de Jesús. Y los 50 días de Pascua nos guían hacia Pentecostés, la tercera Pascua, la venida del Espíritu Santo. Se ha culminado así el proceso de la revelación de Dios. Se nos ha manifestado Jesús. Y en el Concilio Vaticano II, en la Constitución de Verbum, dice claramente en el capítulo 12 que ya no habrá más revelación que la que hemos nosotros conocido en el Hijo del Padre. ¿A través de qué? ¿Cómo se nos ha revelado Jesús? A través de sus palabras, a través de sus acciones y especialmente, y tan importante, el estilo de vida que nos ha revelado al Padre. Y digo un estilo de vida que nos ha revelado al Padre porque en ese estilo de vida de Jesús vemos la constante unión que existe entre Jesús y el Padre. Y eso se manifiesta y lo podemos leer nosotros en los evangelios cuando Jesús se dirige al Padre. Busca momentos de encuentro con el Padre. Se retira a orar
Y dicen las Sagradas Escrituras, especialmente el Evangelio, que Jesús pasaba mucho tiempo en oración. Ojalá que hoy que Jesús ya no está con nosotros, que nos ha enviado su Espíritu Santo para que siga alentándonos y calentando nuestro corazón con el mismo fuego que Él nos dejó al marcharse, nosotros también podamos vivir esa experiencia de unidad trinitaria, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no es cuestión de entrar y pensar ahora en este momento, hacer un discurso largo, prolongado, de ese gran entretejido teológico que puede haber en mi cabeza, sino explicarlo desde una práctica sencilla y así dejar que llegue a nuestro corazón el mensaje claro. ¿Y cuál es el mensaje claro que hemos escuchado hoy en el Evangelio? Dios es amor. Y no otra cosa, porque dice, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su propio Hijo para que muriera por nosotros, que nos ha comunicado, que nos ha enseñado y que nos ha mostrado la forma de cómo relacionarnos con el Padre a través de una vida. No es de otra manera, sino solo de ese Dios amor que encierra el misterio de la Trinidad, que es la consecuencia de una fe que profesamos y que después de la homilía tendremos la oportunidad para volver a profesar esa fe en la Trinidad. Padre y Espíritu Santo, Hijo, son una relación de amor entre ellos. Y ese amor vive en la más perfecta unidad de imaginarse que tanto nos ama el Señor. A Jesús se nos revela el amor del Padre y el Espíritu Santo nos ayuda a reconocerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, haciendo e yéndonos especialmente al Antiguo Testamento, a lo que a nosotros se nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ojalá que nosotros, que volvamos a releer el Evangelio, podamos hacer nuestras esas palabras, repitiéndolas en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó ¿a quién? A su propio Hijo. Es decir, se entregó a sí mismo. Se nos dio totalmente a todos nosotros sin medida y sin condiciones. ¿Cómo es posible que nosotros en muchas ocasiones pensemos que todavía nos detengamos a perder el tiempo en pensar que Dios anda persiguiéndonos? Muchos piensan que estos tiempos que vivimos es culpa de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Es la pregunta existencial que nos hacemos y que en muchas ocasiones me han hecho a mí. Decir, Padre, ¿qué nos está pidiendo Dios? Porque tenemos un Dios en nuestra mente enmarcado de un Dios que castiga, de un Dios que saca de estos males algún provecho, o un Dios que está siempre persiguiéndonos para castigarnos, para ponernos en dificultades o incluso ponernos piedras en el camino para que caigamos y para condenarnos incluso. Porque ese puede ser el sentimiento que embarga a muchos de nosotros. Ese es el sentimiento que nos embarga de saber que Dios quiere castigarnos con una pandemia, que Dios quiere hacernos morir por una pandemia. Hagamos nosotros eco en las palabras hoy del Evangelio, en esas palabras que también hay que saber repetir muchas veces. Tanto amó Dios al mundo, y dejar que nos llegue adentro ese cariño inmenso de Dios y darnos cuenta de la incongruencia que supone pensar que Dios puede estar planificando nuestra condenación o pueda tener pensada la destrucción de este mundo y de sus hijos. Dios lo dice también en el Evangelio de hoy. Quiere que el mundo se salve y que lleguemos al conocimiento de la plena verdad. Pero, queridos hermanos, en este domingo, especialmente, domingo en que nos dedicamos a encontrarnos con el Señor aún en medio de estas situaciones, vivir la celebración eucarística desde nuestros hogares,
a través de una forma virtual que también genera un poco de división entre los que piensan que no es lo mejor y los que se esfuerzan por hacerlo, hay que tener siempre en cuenta que lo que Dios quiere de nosotros es que verdaderamente nos salvemos. Y que en el verdaderamente nos salvemos, tengamos la capacidad de dejarnos salvar. Porque también es verdad lo que dice la primera lectura tomada del libro del Éxodo, que somos un pueblo de dura cerviz, que a veces no somos capaces de aceptar la mano de Dios, que es providente y que viene a salvarnos. Que nuestros esquemas mentales calculadores y fríos, que a veces nos anteceden en la forma de comunicarnos con Dios, esos esquemas se rompan por la fuerza del Espíritu que hay en nuestra vida, y que hoy es tiempo de volver nuestros ojos a lo alto y saber reconocer la importancia que tiene Dios en mi vida. Y lo repetirás, dice, en tu corazón, con tu alma y con tu mente. Dios es amor. Y lo único que quiere para todos nosotros es salvarnos, no castigarnos. El que predica a un Dios castigador vive desde la experiencia de no conocimiento de Dios por la falta de la gracia del Espíritu Santo en su vida. Ese que predica el miedo, el temor, el que predica las finales, las catacumbas, y cuando nosotros también caemos en estas cosas, tendríamos que repetir esto: tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su propio Hijo para que muriera por nosotros, que en el Hijo nosotros alcanzáramos la plenitud de la verdad, y lo único que quiere Dios es que todos nos salvemos. Hoy es tiempo, especialmente aún en la situación que vivimos, de mirar al cielo, reconocer a Dios que está ahí, que está presente, siempre deseoso de darnos la mano, de ayudarnos, de estar a nuestro lado, de acogernos y de enseñarnos especialmente a perdonar. No perdamos el tiempo en menudencias. No perdamos el tiempo, es que, ¿sabes qué? Me llegó esta cadenita y dice que un iluminado, aquel que dice que tuvo una revelación, es que este es el fin del mundo. Y a todos los da miedo. Que la palabra del Señor nos refuerce y nos diga a nosotros hoy que no tiemble tu corazón. Dios quiere que te salves. Dios entregó a lo más que tenía para salvarnos y redimirnos. Porque Él quiere enseñarnos, porque Él quiere acogernos. Él está a nuestro lado. Él nos ayuda. Es la mano que nos levanta. Generalmente nos cuesta mucho perdonar. Es verdad. Y muchas veces a nosotros mismos, por las cosas que hacemos, aún sabiendo la incoherencia de nuestra vida. Pero es también darnos cuenta de aceptar que Dios me perdona. No nos dejemos arrastrar. Tengamos siempre presente las palabras de Jesús, que se nos ha comunicado en su estilo de vida, que nos ha revelado al Padre, que todo lo que Él escuchó del Padre nos lo comunicó, que no se reservó nada para sí mismo. Nosotros, en este día, no caigamos en esa dicotomía del miedo. Esta pandemia va a acabar con todos, dijo un iluminado por ahí. Y a nosotros nos da temor, porque nos hace falta poder reconocer de verdad lo que el Señor quiere para nosotros, aún en los momentos más difíciles y más duros que nos toca vivir. Levantemos nuestros ojos al cielo, dejemos de mirar hacia la tierra, porque para allá vamos. Ahí nos vamos a consumir el día que nos muramos. Pero mirando hacia el cielo nos daremos cuenta de que Dios es un Dios de amor, de que de verdad es un Dios de paz, que me da serenidad para poder enfrentar y para poder ver su obra providente de un Dios que crea, de un Dios que me ha dado a su propio Hijo y de un Espíritu que nos ha venido a santificar y que también es para nosotros alguien que está a mi lado y que nos demuestra, nos enseña una unidad y un solo Dios en quien nosotros tenemos que cimentar nuestra fe para siempre. Por eso no es tiempo para decir el mundo se va a acabar. No es ese el momento.
Es tiempo para tener más esperanza. Es tiempo para darnos cuenta de que el Señor, aún en medio de tantas dificultades, aún de mis infidelidades, aún en medio de mis pecados, Él permanece fiel. No seamos como el pueblo de la primera lectura, de dura cabeza. Porque esos de dura cabeza muchas veces conceptualizan el concepto de Dios y hablan de un Dios que castiga, de un Dios que te quita a los seres que amas, de un Dios que por no portarte bien te está castigando. Y ese puede ser el sentimiento que impera ahora y en estos tiempos en nuestra vida. Por eso, queridos hermanos y hermanas, que este día que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad nos recuerde a nosotros que bajo este signo trinitario nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Que el Padre que nos ha creado, dirá San Agustín, sin nuestro consentimiento, nos salve con nuestro consentimiento, abrazando la fe, proclamando la fe, pero especialmente transmitiendo la fe a tantos hermanos nuestros que quieren ver en nosotros a lo mejor un rayo de luz y esperanza. Que la Santísima Trinidad, que en este día celebramos, nos preceda siempre en todos nuestros actos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.